¿Qué está pasando entre Irán, Estados Unidos y Donald Trump? Dijo que iba a atacar Irán y que iba a destruirlo todo. De repente, dijo que había decidido no atacar Irán. Y hoy, lo que ocurre es que Estados Unidos, de alguna manera, no se ve ningún tipo de negociación. Sin embargo, si miras lo que han dicho Scott Bessent en los 2 últimos días, Marco Rubio y el propio Donald Trump, dicen que estamos negociando. Por parte de los iraníes, dicen que no hay ninguna negociación. Pero algo está ocurriendo entre Irán y Omán en relación con el estrecho de Hormuz. Están definiendo un nuevo mecanismo para el estrecho. Eso es real, porque están llegando a algún tipo de acuerdo sobre el estrecho de Hormuz y un nuevo mecanismo. Pero cuando se trata de Estados Unidos e Irán, que en mi opinión es lo más importante de todo lo que está ocurriendo, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, quiero decir, el presidente Trump ha ido dando bandazos. Ya sabe, canceló los ataques militares el 24 de julio para reanudarlos después, por supuesto, cuando Irán decidió empezar una especie de estrategia de ataque preventivo, algo que no habían intentado antes. Anteriormente, los líderes iraníes, salvo el 1 de marzo, cuando extendieron la guerra a varios países distintos, países que albergaban bases militares estadounidenses, se habían limitado más o menos a igualar la escalada de Estados Unidos al mismo nivel. No habían intentado escalar el conflicto ni lanzar ataques militares preventivos. Siempre era Estados Unidos el que... Ellos simplemente respondían con ataques de represalia a los ataques con misiles de Estados Unidos e Israel. Y el día 28 decidieron, ya sabe, bombardear de la nada una base militar estadounidense en Jordania. Y claro, no se había acordado ningún alto el fuego, así que no es que estuvieran incumpliendo ningún acuerdo. Pero fue algo que pilló desprevenido al presidente Trump. Y respondió, ya sabe, con palabrotas y diciendo, vamos a bombardear Irán hasta la puta mierda. Y entonces, por supuesto, los bombardeó durante unos días. Ese ataque tuvo lugar el día en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la Casa Blanca. Así que creo que Irán estaba enviando un mensaje, que cualquier ataque, cualquier intensificación de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán recibiría ataques de represalia similares, y que Irán ya no tenía miedo de Trump ni de Estados Unidos. Y entonces llegó el 1 de agosto. Fue ya avanzada la noche del sábado, según mi horario, cuando Trump decidió cancelar los ataques masivos contra la infraestructura civil iraní. Eso podría haber dejado sin luz a muchos iraníes y aumentado enormemente el sufrimiento de millones de los mismos civiles iraníes que Trump prometió liberar. Así que fue algo bueno y se lo reconozco. Y desde entonces Irán ha llevado a cabo ataques. Y ya sabes, Irán ha dejado a Trump en cierto modo avergonzado y humillado, porque evidentemente no tiene una solución militar para ganar la guerra en Irán. He publicado varios artículos en mi Substack Real War, en daypine.substack.com, tanto hace apenas unos minutos como ayer. En ellos cito varios incidentes de los que ha informado la prensa. Al parecer, el presidente Trump ha tenido un par de crisis, quizá 2 o 3, en las que se ha puesto a gritarles furioso a miembros de su gabinete por no lograr, ya sabes, ponerse de acuerdo sobre una estrategia o plantear alguna idea para ganar la guerra. ¿Cree que la cuestión de la guerra en Washington sigue vigente? Porque los nuevos informes muestran que, según CNN, hay algún tipo de enfrentamiento entre CNN y Donald Trump, entre los medios generalistas y Donald Trump con su administración. Por un lado, nos dicen que Reuters informó sobre los misiles ofensivos. CNN informó ayer de que el 80% de los interceptores se agotaron durante la guerra. Y esto es, supongo, digámoslo así, antes decían el 60% y ahora han salido con el 80%. Porque CNN dijo que tiene nueva información y por eso han tomado esa decisión.
Pero incluso el 60% es demasiado, en mi opinión. Cuando eres, ya sabes, una superpotencia, y estás intentando tener en cuenta todos estos frentes, distintos frentes, y tratas de agotarlos. Esta guerra en Asia Occidental era una guerra existencial para que Donald Trump gastara tanto, a ojos de quienes, por ejemplo, defienden esto en CNN. Y esto es demasiado. Pero Donald Trump dijo que eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál es su interpretación de la diferencia entre las dos partes? Bueno, creo que el presidente Trump ha admitido que es una realidad porque ha dicho que procesaría a quienes filtraron la información. Quiero decir, ¿qué es un filtrador? Un filtrador es alguien que filtra a la prensa información e inteligencia veraces que la administración considera clasificadas o confidenciales y que no deben compartirse con el público. Así que Trump no está enfadado. No está diciendo que no sea cierto que nuestras reservas de misiles estén agotadas. Ya saben, un 65% en el caso de los Patriot, un 80% de los interceptores de misiles THAAD, casi todos nuestros misiles balísticos de ataque y otros misiles balísticos de largo alcance del ejército se han agotado. Todos nuestros misiles JAS se han agotado. Quiero decir, es algo generalizado, un agotamiento enorme. Den die lappathed missilistiek in bestad has, den tu för de fis steps, como ofensis. Esto es exactamente de lo advertido en marzo för Strad. Dije que Estados Unidos corría el riesgo de perder temporalmente su condición de superpotencia militar convencional si agotábamos todas nuestras municiones de ataque de precisión. No podríamos librar una guerra para defender Taiwán. Ni siquiera nos costaría defender Europa ante una invasión rusa. No es que yo crea que haya una planeada, porque no la hay, pero esto demuestra que Estados Unidos no podría librar otra guerra contra una gran potencia. Y, como mencionabas, esta es una guerra innecesaria. Es una guerra que Trump inició porque le apetecía. Según su secretaria de prensa, tenía la sensación de que podía ganarla, de que podía establecer algún tipo de cambio de régimen al estilo venezolano, cuando por supuesto en Venezuela no hubo ningún cambio de régimen. Fue el principal lugarteniente de Maduro, el vicepresidente que él eligió personalmente, quien es el actual presidente de Venezuela, con el régimen comunista, aliado con Rusia y China. Pero ese era más o menos el modelo que Trump tenía en mente para poder, ya sabes, infligir algún tipo de derrota a Irán. Y como señalé en mi artículo publicado esta tarde en The Real War, la idea que Trump tenía de esta guerra era básicamente que podía pagarla en cualquier momento. Pensaba que Irán era una potencia media, no una gran potencia, y que podía simplemente dejar de bombardearlos, y que ellos se verían obligados a aceptar las condiciones de paz que él tuviera en mente. Y ha resultado ser exactamente lo contrario. Irán rechazó múltiples altos el fuego. No fue hasta que Trump capituló ante las condiciones de paz de Irán, el 14 de junio, y después, con la ceremonia de firma del 17 de junio en París, lo que yo llamo el Tratado de Versalles, porque lo firmó allí en el Palacio de Versalles. Básicamente, tuvo una rendición condicional ante Irán, pero era una rendición que servía para algo. Aunque estaba aceptando las condiciones de Irán, poner fin a la guerra debería ser la principal prioridad estratégica, el foco de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Porque esta guerra ha demostrado ser muy perjudicial para el ejército estadounidense y para la economía de Estados Unidos. Nuestra seguridad económica se ha debilitado. Nuestras alianzas se han debilitado. Las alianzas de nuestros enemigos se han fortalecido. Básicamente, todo aquello sobre lo que advertimos personas como yo y otros estrategas de seguridad nacional es exactamente lo que ha ocurrido hasta ahora. Quiero decir, lo único que aún no ha sucedido es el hundimiento de un portaaviones o una depresión económica mundial de Estados Unidos. Sí, hoy he hablado con Michael Hudson y Richard Wolff. Ambos coincidieron en que se acerca una depresión global.
Es inevitable con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo y en Bab el-Mandeb, todo a la vez. Y la cuestión es, David, en tu opinión, ¿cuánto tiempo quiere Donald Trump continuar con este tipo de guerra de represalias? Nadie sabe qué está pasando. ¿Cuál es el objetivo inmediato de su administración? ¿Cuál es? ¿Ves que esté surgiendo algún objetivo? O al menos están diciendo cuál es. Bueno, es curioso si escuchas Fox News, como hago a menudo. La semana pasada dijeron que el objetivo de la Casa Blanca con estos bombardeos masivos sería, en esencia, hacer que Irán volviera a la mesa de paz. Así que ni siquiera conseguimos que Irán, ya saben, mientras Trump afirma que el régimen islamista de Irán está rogando por la paz, en realidad es Trump quien está rogando por la paz. Está rogando a Irán que vuelva a la mesa de negociación, e Irán se está negando, básicamente. Dicen que hay una lista de cosas que tenemos que hacer, entre ellas retirar todas las sanciones económicas, desbloquear los activos congelados de Irán y poner fin al bloqueo. Esas son más o menos las 3 cosas que Irán ha dicho que quiere que hagamos antes de presentarse y aceptar un alto el fuego. Así que, básicamente, lo que he oído es que el presidente Trump está, entre bastidores, presionando para que Irán vuelva a aceptar el mismo memorando de entendimiento de alto el fuego de 60 días que él tiró a la basura el 7 de julio. Básicamente, cuando hizo eso, quiero decir, tiró por la borda todos los avances diplomáticos que tanto le había costado conseguir. Él ha estado desesperado por sacarnos de esta guerra con algún tipo de acuerdo de paz con honor, como el que negoció Nixon para poner fin a la guerra de Vietnam. Y lo tiró todo por el retrete, así que tiene que empezar de cero. Pero al final, cualquier acuerdo de paz va a tener que reflejar, más o menos, las mismas condiciones iraníes que aceptamos antes. Y el problema es que Irán ya no confía en que la firma del presidente Trump signifique nada, porque ha cambiado de postura una y otra vez. Y obviamente ha sido muy engañoso desde el principio, con los asesinatos de la primera familia de Irán el primer día de la guerra. Dijo que CNN informó hoy de estas filtraciones, como él ha mencionado, y de que el 80% de los interceptores se han agotado, o de la información de Reuters sobre los AMS y otros tipos de misiles. Y dijo que estas filtraciones están debilitando su posición para negociar con Irán. Pero no hay ninguna negociación. Es increíble. Ya sabes, está saliendo. Sí. Sí, quiero decir, toda esta guerra. Rubio dejó escapar la verdad cuando dijo que nuestro objetivo es, básicamente, devolver el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico a la situación anterior. Es decir, destruimos la situación que había, que era de libre comercio a través del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz. Irán tomó el control de inmediato, apenas un par de días después de que empezáramos la guerra contra ellos, y ni siquiera podemos volver a esa situación. Quiero decir, ese mundo que teníamos, que era muy favorable para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, no va a volver nunca. No hay nada que podamos hacer, salvo lanzar bombas atómicas sobre Irán. Claro, si hiciéramos eso, también alteraría gravemente la economía estadounidense. Sí, prácticamente puedo garantizar que Trump no es tan genocida. Como escribí hoy en mi artículo, ha amenazado con hacerlo 3 o 4 veces, con bombardear Irán con armas nucleares y matar a decenas de millones de civiles iraníes inocentes que no querían esta guerra, no pidieron esta guerra y están sufriendo enormemente por las campañas de bombardeos y bloqueo militar de Estados Unidos. Así que sí, Trump realmente ha sido su peor enemigo. Quiero decir, esto ha tenido un efecto enorme en su popularidad política y también, por supuesto, en el Partido Republicano, del que sigo siendo miembro. Sigo en el Partido Republicano con la esperanza de que J. Vance sea nuestro próximo candidato presidencial y pueda, en cierto modo, deshacer todo el desastre que ha causado el presidente Trump. Biden, en esencia, inició el fuego con la guerra de Ucrania,
supervisó la guerra de Gaza y apoyó a Israel. Pero en realidad, Trump ha echado gasolina a las llamas en vez de poner fin a las guerras, como prometió hacer durante la campaña presidencial de 2024. ¿Cómo ve a Arabia Saudí y el conflicto en curso en relación con su política exterior? Porque iniciaron una guerra con Yemen, que de nuevo no estaba haciendo nada. Lo mismo que Estados Unidos inició contra Irán. Arabia Saudí, en cierta medida, es muy parecido. Porque Yemen no quería hacer nada contra Arabia Saudí. A pesar de tener ese asedio sobre Yemen durante tanto tiempo, de ejercer mucha presión sobre Yemen, no salieron a atacar a Arabia Saudí antes de que Arabia Saudí les atacara. Atacaron el aeropuerto internacional. Atacaron y alcanzaron la pista del aeropuerto internacional de Sanaa. Entonces respondieron, y ahora mismo se ve que han impuesto un nuevo bloqueo a Arabia Saudí y están ejerciendo una enorme presión sobre su economía. Luego se ve que Arabia Saudí, en vez de ceder, negociar o intentar de algún modo resolver el problema, está redoblando su apuesta en Irak y contra el gobierno iraquí. Y más tarde fue atacada alguna parte del ejército iraquí. David, lo que me resulta asombroso es que la intensidad de la guerra entre Irán y Estados Unidos ha disminuido, pero la guerra se está expandiendo por la región. De algún modo, está llegando a todos y cada uno de los países. No hay ni un solo país en esa región que no forme parte de la guerra. Sí, eso es muy cierto. ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, creo que tienes razón. Creo que el presidente Trump probablemente animó a los saudíes. Ya sabes, obviamente, el ejército de resistencia en Yemen controla alrededor del 70% de su territorio, pero solo al 50% de su población. Eso desde luego no es el gobierno. Quiero decir, el gobierno es quien controla a más gente, no más territorio. Y por eso, cuando me refiero a los hutíes, se me refieren como gobierno yemení. Pero sí, está claro que fueron los saudíes quienes en cierto modo intentaron reavivar esa guerra para abrir una especie de segundo frente, con la esperanza de presionar al gobierno yemení para que pusiera fin a su bloqueo del estrecho del Mar Rojo, el estrecho de Bab al-Mandab. Y evidentemente le salió mal porque los yemeníes tienen muchos misiles balísticos y muchos misiles antibuques supersónicos. Así que tienen muchos misiles iraníes capaces de causar un gran daño a la economía mundial y de atacar también, por supuesto, infraestructuras civiles saudíes. Pero lo interesante sobre los saudíes es que, según se informa, esa fue la principal razón por la que Trump, ya saben, se rajó, por así decirlo. Ya saben, Trump always chickens out, que es lo que significa el acrónimo TACO. Trump siempre se echa atrás. El príncipe heredero saudí básicamente le llamó. De hecho, fue a Washington, D.C. para reunirse personalmente con el vicepresidente J.D. Vance y dijo que, si Trump lanzaba esos bombardeos contra la infraestructura civil de Irán, e Irán respondía de la misma manera contra Arabia Saudí y destruía su infraestructura energética, entonces Arabia Saudí se desprendería inmediatamente de todos sus dólares estadounidenses y empujaría a Estados Unidos hacia una recesión económica. Así que Trump se echó atrás por ese motivo y también por otras razones. Evidentemente, la escasez crítica de bienes también fue una razón importante. Además, los precios del petróleo crudo justo por esas fechas, ese día, ese mes. Ha mencionado la situación económica, junto con la munición, los misiles interceptores y todas esas reservas. ¿Cree que la combinación de ambos factores ejercería de algún modo suficiente presión sobre Donald Trump como para que encontrara una solución política a lo que está ocurriendo? Bueno, quiero decir, como he mencionado, Trump ha estado intentando encontrar una solución política. Creo que oí que la primera noche de la guerra,
cuando supo que el USS Abraham Lincoln, nuestro único portaaviones en la región en aquel momento, fue atacado por misiles antibuque iraníes. Con 4 misiles de cruceros subsónicos, contactó con líderes iraníes y pidió un alto el fuego. Nunca lo consiguió. No logró un alto el fuego hasta el 7 de abril. No fue hasta alrededor del 4 o 5 de abril. Creo que fue el día 5 cuando Irán presentó por fin su, ya sabe, plan de paz de 14 puntos, o de 10 puntos en aquel momento, con el que Trump estuvo esencialmente de acuerdo, en gran medida el 7 de abril, con su alto el fuego inicial. Y bueno, ha estado intentando sacar a Estados Unidos de la guerra, al darse cuenta de que fue un error. Ya sabe, abarcó más de lo que podía. Pero el problema es que está obsesionado con lo que yo llamo la imagen, la ilusión de victoria. Así que quiere poder presentar cualquier acuerdo que se firme como una victoria. De hecho, hizo eso con el memorando de entendimiento sobre el alto el fuego de 60 días que firmó el 17 de junio en París. Mientras lo firmaba, todo el mundo aplaudía, pero él no sonreía. Eso es muy característico de él. Normalmente, si cree que ha logrado algo importante, suele enseñar el acuerdo y sonreír. Y no lo hizo porque sabía que estaba aceptando unas condiciones humillantes para la parte estadounidense. Así que esa es, en cierto modo, la ironía. Trump, en el fondo, sí quiere la paz. Quiere poner fin a la guerra, pero no sabe cómo hacerlo, sin quedar bien y sin crear la ilusión de que Estados Unidos realmente ha conseguido algo. Porque Estados Unidos, en realidad, no ha nada positivo para su seguridad nacional. De hecho, ha hecho que Irán sea aún más fuerte a nivel estratégico. Creo que la guerra puede volverse de algún modo más peligrosa si Zelensky e Israel se unen y quizá fusionan las dos guerras. ¿Ve esa posibilidad? Sí, no veo realmente esa posibilidad. Sé que evidentemente algunos neoconservadores están intentando mezclar las dos guerras y decir que se trata de un único conflicto global, con dos frentes distintos, presentando a Rusia e Irán como si fueran idénticos. Quiero decir, sí es cierto, son fuertes aliados militares. Pero evidentemente, los orígenes de la guerra en Ucrania fueron muy distintos de los de la guerra en Irán. Y los orígenes de la guerra en Ucrania, como hemos comentado en entrevistas anteriores en su programa, estuvieron en el imperialismo de la OTAN. Básicamente, en la expansión de la OTAN hacia el espacio de seguridad de Rusia en Ucrania. Ucrania siempre ha formado parte, en esencia, de la esfera de influencia de Rusia. Evidentemente, como parte de la Unión Soviética, pero también, sin duda, desde la caída de la Unión Soviética, ha sido realmente la parte más esencial de la esfera de seguridad rusa. Y creíamos que podíamos salirnos con la nuestra, e hicimos de Ucrania un aliado de facto. Pero en el caso de Irán, esta fue simplemente una guerra que se libró, porque, como he mencionado, Trump creía que podíamos darles una paliza. Básicamente, que podíamos doblegar a Irán, que no responderían, que no cerrarían el estrecho de Hormuz, que no escalarían la guerra hasta convertirla en un conflicto regional. Todas sus suposiciones han resultado ser erróneas, pero en esencia no había ninguna causa ni pretexto. Se libró con falsos pretextos. El 14 de febrero, apenas 2 semanas antes de empezar la guerra, dijo que el programa nuclear de Irán seguía estando aniquilado. Y sin embargo, el 4 o 5 de marzo, apenas 4 días después de que empezara la guerra, dijo que teníamos que ir allí, que teníamos que bombardear Irán para destruir de nuevo su programa nuclear. Así que sabemos que el programa nuclear iraní no se ha visto afectado prácticamente en absoluto por la guerra, ni siquiera realmente por la Operación Martillo de Medianoche. En esencia, sigue funcionando. Según Ted Postol, aún conservan la capacidad de fabricar ojivas nucleares en sus instalaciones subterráneas de misiles y nucleares. Así que ese fue un pretexto completamente falso. El gobierno iraní no está loco, no tiene tendencias suicidas. Incluso si, como es probable, tienen un arsenal nuclear, no van a usarlo.
porque saben que nosotros los bombardearíamos con armas nucleares 1 millón de veces más.